Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa. Se escucha el sonido de su majestuosa voz. Buenas noches, es un gusto que nos acompañen. Qué bueno que estén con nosotros en esta reflexión nocturna de miércoles. Estamos aquí en el foro, el joven César Vega. ¿Cómo estás, César? Muy bien, gracias a Dios, Alex. ¿Y qué tal? ¿Cómo están allá en casa? Les saludamos con mucho gusto este miércoles de reflexión bíblica. Y pues la verdad es que esperamos que el Señor nos hable a través de las citas que vamos a mencionar. Así es. Bueno, pues vamos a poner este tiempo delante del Señor para entrar en materia. Le vamos a pedir al joven César si nos hace favor de pedirle al Señor que nos guíe por su Espíritu Santo a lo largo de este tiempo en esta reflexión. Amén, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos poner en tus manos la transmisión del día de hoy, rogando, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, transforme nuestros pensamientos, los alinee a tu voluntad, nos traiga claridad acerca de las cosas que tú nos quieres mostrar, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada creyente, en cada hijo tuyo, y que aquellos que aún no han escuchado el Evangelio, aquellos que no conocen a Jesucristo, tu palabra también los traiga vida, porque ese es tu deseo, Señor. Gracias porque nos podemos exponer a tu palabra. Gracias por lo que tú has dejado como herencia para tus hijos, que es exactamente esta palabra inspirada por tu Espíritu, y rogamos, Señor, estar dispuestos para atenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, usted, si nos ha hecho el favor de seguirnos, ya sabe que hemos estado hablando acerca del pecado, el origen del pecado, cómo se transmitió el pecado, pero también tenemos que ver algo bien importante, que es las consecuencias del pecado. Y creo que es bien pertinente esto porque cada vez como que se ve el pecado como algo que es relativo, que a lo mejor genera algún daño, como que sí, como que no tanto, como que no siempre. Y esa es una idea completamente errónea, porque vamos a ver a la luz de las Escrituras que el pecado siempre tiene consecuencias, y en este caso el día de hoy nos enfocaremos a la consecuencia inmediata después de pecar, que es la muerte espiritual, como lo veremos en Génesis. Hay una consecuencia, y esa consecuencia inmediata es muerte espiritual. Si vamos a la Escritura, en un momento más veremos cómo el Señor da una orden ahí en el huerto del Edén. Estamos en Génesis 2, versículos 16 y 17, para irnos al origen de este asunto. Y aquí en Génesis 2, 16 y 17 dice la Escritura: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está algo que no puede ser puesto en duda, puesto que salió de la boca de Dios el decir: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y vamos a ver que hay una contraparte a esa verdad, que es Génesis 3, 4 en adelante. Entonces la serpiente dijo a la mujer: contradice a Dios, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Acabas de mencionar ahorita en el primer comentario que hiciste acerca de la importancia de que nosotros pongamos atención al significado del pecado y la consecuencia, en este caso la espiritual, porque creo que es una tendencia, antes de llegar específicamente a la muerte espiritual, creo que es una tendencia que el cristiano de ahora no preste tanta atención al significado del pecado, y de repente se diluye este concepto tan importante que debemos de conocer bien, y ahora por el contrario incluso creo que se le atribuye al pecado del hombre cambiándole el nombre a enfermedades, a herencias, a errores, a fallas, y no nombrándolo como la Biblia lo nombra, que es un pecado. Y el pecado
es imputable al hombre, a la persona. Cuando tú dices que es una enfermedad, entonces es una causa ajena a ti. Cuando tú dices que es una herencia, entonces es imputable a tus antecesores. Como el caso que lo leías también en Génesis, cuando Adán y Eva pecan, también no asumen inmediatamente la autoría de su pecado, ¿no? Entonces, creo que también sigue presente esta tendencia al no hablar claramente acerca de lo que significa el pecado y de esta consecuencia, porque es grave, es terrible esta consecuencia, ¿no? Sí, definitivamente, y que decimos, con el paso del tiempo hasta generamos argumentos en nuestra propia cabeza de que, no, pues si Dios es amor y es tan bueno, no creo que vaya a traer alguna consecuencia a mi pecado, bueno, hay cosas peores, bueno, a lo mejor me puede venir algo, pero no tan grave, y no nos damos cuenta que, en primer lugar, y ahorita lo vamos a ver en la Escritura, lo primero es esa muerte espiritual, que es una separación de Dios. Este acto que cometen Adán y Eva, pues trae un temor a sus corazones, porque cuando ejecutan esto y Dios llega a ese lugar, el Señor llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Ahí en el versículo 9 del capítulo 3. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y aquí viene lo que tú comentabas, ¿no? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Yo creo que en la respuesta de ambos podemos ver cómo fue inmediata la muerte espiritual. ¿En qué sentido? Aquí Adán no asume su responsabilidad sobre su pecado, y si no explícitamente, sí veladamente le dice, pues la mujer que me diste, ¿no? De alguna manera hasta como medio culpando a Dios o culpando a Dios, pues la mujer que me diste me dio de comer y yo comí. Y a la mujer le dice, ¿qué has hecho? Y dice, la serpiente me engañó, ¿no? Ya en ese entendimiento entenebrecido, ninguno de los dos es capaz de asumir su culpa, de asumir su responsabilidad, sino empiezan a buscar argumentos para deshacerse, para transferirla y no asumir lo que acaban de hacer. Sí, es esta tendencia actual también, la que tenemos nosotros como herencia justamente de este primer hombre, de esta primera mujer, como lo vimos en la semana pasada. Dios hace a Adán a imagen de él, y ellos al pecar, después procrean a sus hijos, y los hijos son a imagen de Adán. Por eso en la actualidad también nosotros estamos buscando, como hombres pecadores, transferir la culpa a cualquier persona, situación o cosa, para tratar de evadir la consecuencia del pecado. Y eso no nos trae realmente a nadie ningún beneficio. El querer hacerte a un lado de tu responsabilidad, para empezar no puedes encontrar como que la respuesta que Dios te puede ofrecer ante tan tremenda condición de parte de Dios, que dijo, si comen de este árbol ciertamente morirán. Entonces ahí tenemos enfrente esta consecuencia, y dices, ¿a poco con esto va a terminar la historia, no? O sea, apenas están comenzando el hombre y la mujer, su historia con el Señor, están en las primeras semanas de la creación, después de que fue formado todo, y resulta que ya tienen una sentencia de muerte sobre sus cabezas, ¿no? Sí, y que se cumple, porque podemos ver que, lo hemos dicho ya, la primera consecuencia o la inmediata consecuencia es la muerte espiritual. Esta manifiesta con la separación de Dios. ¿Por qué razón? Antes de que el hombre pecara podía estar así, conviviendo con Dios de frente, teniendo esa relación, ese vínculo, esa convivencia, porque no había pecado. Estaba exento de pecado, pero cuando peca ya no puede estar en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios, que es santa, no puede haber nada que no lo sea. Y por eso ahí en el capítulo 4, en el versículo 22 al 24, viene esa consecuencia ya de hecho. Así, a lo mejor no es visible en su alma, en su ser, que está muerto espiritualmente, pero aquí este pasaje nos muestra cómo ya de forma evidente quedan separados de Dios, que es la muerte espiritual. Dice Génesis 4, 22 al 24, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma
y viva para siempre, y lo sacó el Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Y fíjese lo que dice el versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo echó pues fuera al hombre. Fíjate que a lo mejor no es fácil que nosotros al leer Génesis, estos primeros capítulos, caigamos en la conciencia del significado y alcance, digamos, cósmico, es decir, completo, de la separación de Dios y el hombre manifestadas en esta expulsión del jardín del Edén. No solamente Dios, ahorita pensando en lo que tú estás comentando que está escrito, no solamente Dios simplemente les está diciendo, no te voy a dejar entrar en tu cuarto, ese es el castigo, salte. O sea, no es el Señor cerrar algunos accesos privilegiados al ser humano solamente, sino Dios le está diciendo, sal de mi presencia, no puedes convivir conmigo. Y el problema no es tanto de que primero fue un privilegio llegar y después perderlo, sino que él había sido diseñado para vivir en la presencia de Dios, diseñado para la comunión con el Dios eterno, y lo que pierden es inmenso, o sea, es perder la comunión, la convivencia, la interacción con el ser más maravilloso, el ser más perfecto, lleno de amor, de justicia, de verdad, de santidad. Perder la oportunidad de haber tenido vida eterna es simplemente hasta este momento fuera. Y además digamos que con la instrucción expresa de no volver para nada, porque pone a 2 querubines. Los querubines no son lo que la gente se imagina, que son angelitos chiquitos y gorditos con alitas, no. La Biblia los describe como seres verdaderamente impresionantes, o sea, son atemorizantes. Temibles. Son terribles, son seres que te causarían más que espantos, te puede parar el corazón, incluso si es que alguna vez vieras alguno. Entonces está poniendo a los querubines y aparte la espada que está girando para que no entren en ese camino. Es decir, no es una consecuencia sencilla, no es una consecuencia ligera, no es una consecuencia menor, sino es de trascendente, una consecuencia trascendente, la muerte espiritual. Sí, y uno dice, puede todavía quedarse uno corto, pero aquí lo que está diciendo es, ya no puedes tener relación y comunión con Dios, ya no puedes estar con Él. Como si se hubiera levantado una barrera infranqueable entre Dios y el hombre, por eso queda completamente cerrado y dice, jamás puedes entrar. Y algunos incluso cuando lo quieren ejemplificar gráficamente, ponen así como que aquí un pedazo de tierra, aquí un precipicio, acá otro pedazo de tierra, y aquí ponen que lo que separa a Dios del hombre es el pecado, ¿no? Y luego ponen una cruz arriba y dicen lo que puede volver a unir solamente es Jesucristo, ¿no? Pero finalmente el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Pero la consecuencia no nada más es la separación, el no poder tener relación, el no poderte conectar, convivir, tener comunión con Dios, sino que se cancela toda posibilidad de entender lo espiritual. Es otra consecuencia, la cual también es terrible, porque aparte de que es una consecuencia, también en sí mismo es la evidencia de que por ti mismo no vas a poder entender jamás lo espiritual, por ende jamás te vas a acercar voluntariamente a Dios y por ende el evangelio no te va a penetrar si Dios no te abre el oído para hacerlo, ¿no? Aquí la palabra en 1 Corintios 2:14 lo dice. Ya después de lo que hemos explicado podemos entender un poquito más o desde otra perspectiva este versículo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero como está muerto espiritualmente, pues no puede entender lo espiritual. Un muerto no puede entender nada, ¿no? Ya está muerto. Y nosotros físicamente estamos vivos, pero espiritualmente estamos muertos. Y en ese sentido, el que está muerto espiritualmente no puede entender ni tener acceso a nada espiritual porque está muerto a ello. Es que es esta
como mencionaste, es una, Incapacidad. una incapacidad para poder tener algo de sensibilidad hacia las cuestiones espirituales. El ejemplo que vimos en algún momento, lo estamos exponiendo, es los huesos secos, el valle de los huesos secos. Incluso estos huesos secos, aun cuando los hidrates, a final de cuentas siguen siendo ya huesos que no tienen la capacidad de la vida, cuando es el valle de los huesos secos, de la imagen que tiene Ezequiel. Y vemos que ya es próximos a convertirse en algún momento en polvo. Ya no hay manera de revertir eso, ya es imposible que tú te acerques a esos huesos, les hables y te escuchen. O sea, es todo desolación, ya todo está perdido, ya no hay manera de revertir eso para el hombre. Y el hombre todavía sin entender siquiera por qué está en esa condición. Porque incluso la muerte espiritual no te permite ni siquiera imaginar que hay algo muy grande que había sido antes destinado para el ser humano. O sea, estas cuestiones espirituales simplemente están completamente veladas para ti. Sí, y fue una acción, o más bien una consecuencia de la mentira de Satanás y del pecado ejecutado. Porque también en 2 Corintios 4, 3 y 4 dice lo siguiente. Aquí está dando una explicación Pablo por qué algunos no van a recibir el evangelio. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿A los de ahorita? No, desde Adán y Eva les cegó el entendimiento y no lo pueden recibir, no lo pueden entender. Les está encubierto todavía el evangelio, las buenas nuevas, hasta que ya veamos más adelante quién quita esa situación, ¿no? Quién neutraliza, quién termina con esa situación. Pero mientras estamos hablando de la consecuencia del pecado, que es muerte espiritual, que lleva a tener el entendimiento completamente cegado, y el evangelio, la verdad del evangelio, la verdad de lo espiritual, está completamente velado a esa persona. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, está muerto espiritualmente. ¿Quién cegó su entendimiento? El Dios de este siglo, Satanás. ¿Lo ha hecho en el tiempo de Pablo? ¿Lo ha hecho en este tiempo? No, lo hizo desde el huerto de Edén. Sí, el padre de mentira, el maestro del engaño, que presentó la tentación una vez concebida, da a luz el pecado, y el pecado, como dice la Escritura, da a luz a muerte. Y creo que a veces para nosotros los creyentes tenemos una definición de muerto como no muy clara, ¿no? No muy clara, porque a veces se piensa que como hermanos podemos nosotros acercarnos a una persona, mover un poco sus sentimientos y sus emociones, y después acompañarle a que haga, que repita nuestras palabras, y la persona incluso podría estar un poco conmovida emocionalmente, y después nosotros nombrarle, ahora sí eres un hermano. Pensando en esto, en que fueron nuestras palabras, o que fueron nuestros deseos, o que fue el problema de la persona el que le llevó de repente a entender quién es Dios y darse cuenta de su necesidad de Dios. Pero el problema es que después, cuando vemos a esas personas, una vez resuelto su conflicto, andando exactamente en los mismos caminos que siempre andaba, y decimos, es que digamos que es salvo pero no converso, o empezamos a tratar de malabarear con esas situaciones que no entendemos que esta persona jamás volvió a nacer, sino que sigue muerto. Será emocionalmente tocado, pero sigue muerto. Entonces, la condición del muerto espiritual no es que por sí mismo va a tener la capacidad de venir a vida. O sea, una persona muerta ha perdido todas sus funciones vitales espiritualmente hablando. Por eso lo que estás leyendo tú con estas citas, ¿no? Lo que dice Pablo. No puede entenderlo porque está completamente muerto. No hay manera de que esta persona por sí misma, por la ayuda de una colectividad, pueda venir a vida.
La única manera que se puede recibir la vida, en este caso, es una obra soberana de Dios. Sí, y yo creo que también la otra cosa que a veces podemos tener no muy clara en nuestro entendimiento es, bueno, un bebito no ha pecado, luego entonces está vivo espiritualmente y después va a pecar y va a morir espiritualmente. Pero no, porque entonces se echaría por tierra el que, ya explicamos, que por un hombre entró el pecado al mundo y por ese pecado la muerte. Entonces, entró el pecado y entró la muerte. Entonces, todos los descendientes de Adán nacen en esa muerte espiritual, aunque sean bebitos. Más bien lo que les falta es el tiempo en que se desarrolle su intelecto, su razonamiento y su cuerpo para empezar a pecar, pero ya nació muerto espiritualmente, ¿no? No es que nació vivo espiritualmente y después con el pecado murió, sino que ya, como es descendiente de Adán y Eva, igual que todos nosotros, nace muerto espiritualmente y no va a vivir espiritualmente hasta que tenga esa acción del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de la obra redentora de Jesucristo. Solamente entonces va a salir de ese estado. Pero no es que, pues es que es inocente, es puro, este sí está vivo todavía espiritualmente. No. ¿Cómo lo sabemos? Hay un pasaje que a veces se le dan determinadas interpretaciones en el Salmo 51 de David, en el versículo 5, cuando él mismo declara, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿No? Y ahí ha habido una serie de lucubraciones diciendo que la mamá de David era una mujer diferente a la del resto de sus hermanos y que fue un adulterio y que no sé qué tantas cosas, pero más bien cuando David vive esta experiencia de haber pecado adulterando con Betsabé y enviando a matar a Urías Eteo, es confrontado por el profeta Natán. Y en ese proceso Dios hace algo nuevo y diferente en David. En ese dulce cantor de Israel que tanto adoraba a Dios, que derramaba su corazón delante de él, que fue inspirado por el Espíritu de Dios para escribir varios salmos, resulta que se dio cuenta que a pesar de eso, tiene que caer en la verdad de que el pecado mora en él. Que él nació recibiendo la herencia del pecado de Adán a través de sus padres. ¿Por qué? Porque no es que se refiriera a un pecado específico de sus padres, sino que más bien era la herencia de Adán en todos sus antepasados, y por eso dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, entendiendo que todo ser humano ha nacido muerto espiritualmente, que su inclinación natural es el pecado, pero él aquí va a tener el entendimiento de que, pues, por más becerros que él presente en holocausto, por más bueyes que presente en holocausto, no va a poder pagar su pecado, y le es revelado por el Espíritu Santo, dice en el versículo 17, bueno, desde el 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Él entiende que a pesar de que estaba viviendo en un tiempo de ley, solamente iba a expiar su pecado a través del arrepentimiento y de ese Redentor que él ya había visualizado. Que tú comentaras algo sobre eso cuando dice, dijo el Señor a mi Señor. Sí, es esta perspectiva de repente de David que le había sido mostrada por Dios acerca de ese descendiente, aquella promesa que había dadole Dios a David, que uno de sus hijos iba a sentar en el trono para siempre y que iba a gobernar a todas las naciones. David entiende que de él van a ser un rey, por eso habla de su hijo, que se iba a sentar en el trono, iba a ser un rey, y este rey también iba a ser ungido de una manera especial y que por eso iba a establecer la justicia. No solamente David está pensando en sus descendientes como sus hijos, sino está pensando específicamente en uno, en el que es el hijo de la promesa que Dios le está dando y que será aparte el Señor del rey David. Entonces dice, no, a ver, ¿cómo mi hijo va a ser superior a mí? Solamente se puede entender cuando se aplica correctamente este texto a que está hablando de Dios, del Señor Jesucristo, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de mis pies. El mismo Señor Jesucristo hasta hace la pregunta, ¿no? En algún momento, ¿por qué le dice David Señor si es su propio hijo? Y entonces es cuando dice Jesús que está hablando de mí. David sabía de quién estaba hablando y había puesto su esperanza en este Mesías Redentor. No hay otra manera. Pero fíjate que viendo este
texto con respecto acerca de la muerte, que nacemos muertos. Efesios 2 es muy claro y enfático en ello. Dice Efesios 2:1 que Dios nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Cuando nacimos, cuando fuimos concebidos. Dice, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Por tus delitos y pecados estás muerto, pero no significa, como lo mencionaste, que yo era un alma pura, pequé y me morí, sino que nací con la naturaleza de Adán, que es con vida física, pero muerte espiritual. Después otra vez dice el versículo 5, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, el versículo 4, dice el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. La condición de la persona que ya estaba muerta. David, entendiendo que él estaba en pecado desde el principio, y la paga del pecado es la muerte. Cuando dice aquí, estábamos llenos, el 5 bien, nosotros muertos en pecados, no significa este significado de muertos en pecados a que estábamos llenos de pecados, que éramos demasiado malos. Simplemente, como pecadores, lo que hacemos es manifestar nuestro pecado, en diferente escala. Pero siempre estamos manifestando nuestro pecado. Respiramos pecado, exhalamos pecado, somos pecadores. Y así como el rey Midas, lo que toques se convertía en oro, cuando tú lo que toques lo vas a convertir en una manifestación de tu pecado, tus pensamientos, tus acciones. Aun cuando parezcan buenas, aun cuando en apariencia se vean bien, aun cuando el resto de la humanidad las juzgue como correctas, como buenas, Dios es el que tiene la medida correcta, el que conoce los corazones, el que escudriña los pensamientos, el que sabe exactamente de qué pata cojeamos, y Él dice, tú estando muerto solamente manifiestas tu pecado. Sí, y el hecho de un redentor deja claramente evidenciado que el ser humano por sí mismo no se puede salvar, que el ser humano no puede redimirse de esa naturaleza caída, y no puede resucitarse a sí mismo de esa muerte espiritual. Solamente algo muy superior, algo todopoderoso, Jesucristo, es el único que puede hacer eso, ¿no? Porque es importante primero decir qué tan destructivo es el pecado y que primeramente es en lo espiritual y que me incapacita completamente a entender y a recibir lo espiritual y que no puedo salir de ese estado por mí mismo, ni hay hombre que me pueda sacar de ese estado. Es importante entender eso porque al saber que estamos muertos espiritualmente y que el hombre por sí mismo no tiene capacidad de salir de ahí, entonces queda claramente evidente que solamente alguien no humano puede sacarnos de ese estado, ¿no? Pero fíjate que tiene que ser no humano para que sea perfecto y con todo el poder para hacerlo, pero también humano porque el que nos metió al pecado es un humano, en este caso Adán, ¿no? Entonces, esta doble naturaleza debe de tener esta persona perfecta que nos va a ayudar a salir de esta condición de muerte. Sí, y de ahí el que nosotros entendemos en nuestra doctrina, que se desprende de la Biblia, que es 100% hombre, pero también es 100% Dios, ¿no? Sí, porque qué chiste sería, por ejemplo, que tú fueras inmune a las tentaciones de Satanás. No hay ningún mérito en ello. Sin embargo, Jesucristo, siendo 100% hombre, Él sí sufrió la tentación, pero jamás cayó en la tentación. Sí. Fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, dice el Escritura, ¿no? Entonces, solamente nos convenía que alguien como Él, y que se identificaba con el hombre al haber nacido de mujer, pues era la persona que tenía que expiar nuestro pecado, ¿no? Justificar nuestro pecado, y lo dice claramente Tito, la carta de Tito capítulo 3, a partir del versículo 4. Aquí hasta me gusta cómo empieza, porque después de lo que hemos dicho, dice, pero, a pesar de la muerte espiritual, a pesar de que traemos esa naturaleza, a pesar de que nacemos muertos espiritualmente, pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ahí está la incapacidad del hombre, y que incluso no las puede tener, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hasta este momento es la única forma de salir de esto, no hay otra forma de salir. La regeneración
el nacer de nuevo, Nacer de nuevo. es la idea que la Escritura nos presenta cuando nos da vida juntamente con Cristo, pero por la acción de su Espíritu Santo en nosotros. Porque un muerto, como lo hemos mencionado, resulta que llega aquella persona que puede salvarlo, pero ¿cómo puede reaccionar un muerto aun cuando haya una excelente noticia, incluso al lado del muerto? ¿De qué le sirve a un muerto escuchar una excelente noticia si sus oídos ya no van a percibir absolutamente nada? No tiene ninguna capacidad. De la misma manera, nosotros muertos en delitos y pecados, estando Cristo anunciando salvación y vida, sería inútil para el muerto si es que Dios no permite que el muerto sea regenerado para abrir el oído y escuchar, hay salvación. Entonces es la misma acción del Espíritu Santo la que te permite reconocer, como David reconoció al Salvador, al Mesías. También es el mismo Espíritu Santo que a nosotros, los que estábamos muertos en delitos y pecados, nos ayude a ver a Jesucristo y decir, necesito la salvación. Y como decíamos, así como por un hombre entró la muerte al mundo por el pecado, así por un hombre la justificación de vida, ¿no? Pero ese hombre, y al mismo tiempo Dios, es Jesucristo. No había otra forma, ¿no? Y es lo que tenemos que entender, porque a veces existe la tentación de que a lo mejor me gano el favor de Dios, que me escoja para salvación porque he hecho muy buenas obras. Dice, no hay forma de que eso suceda. No hay ninguna forma. No, y de hecho el Señor Jesucristo lo dice, no hay ninguna otra puerta para entrar al reino de Dios si no es a través de mí. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra especie de vida. Nosotros somos muy tendientes como seres humanos, creyentes o no creyentes, por la ignorancia, el de repente estar atribuyendo boletos de salvación a cuanta gente se nos antoja que vemos que se porta bien. Incluso podríamos decir, Teresa de Calcuta, no, tantas almas redimidas por lo que ella hizo y el trabajo que hizo, le damos su boleto de salvación, seguramente salva. No, son cosas que no sabemos. Si la persona no reconoce a Jesucristo como único y suficiente Salvador por la acción del Espíritu Santo en la persona, esa persona no va a estar en el reino de Dios. El Señor Jesucristo se lo dijo claramente a Nicodemo. Tú no puedes ver el reino de Dios si es que no naces de nuevo. Y no viene de ti el nacer de nuevo, porque el Espíritu viene por donde no sabes y te lleva por donde no sabes. La gente no sabe cómo es que opera el Espíritu Santo porque tiene voluntad propia y Él decide a quién darle vida. Entonces no es lo que el hombre quiere hacer, no es lo que el hombre puede hacer para que todo sea en gloria para nuestro Dios. Para que siempre le demos nosotros la gloria. No fue algo que nosotros hayamos hecho, ni escuchar, ni predicar, ni portarnos bien. No, toda la obra y toda la gloria es para nuestro Señor, ¿no? Sí, y yo creo que concluimos esta reflexión en que usted y yo decimos, bendito sea Señor por habernos escogido, por habernos redimido, porque efectivamente estábamos muertos espiritualmente y el Padre a través de Jesucristo nos dio vida juntamente con Él, vida espiritual, vida eterna, vida en todo sentido. Pues ahí está la reflexión, César, de esta noche. Pues la verdad creo que es muy importante que la estemos meditando en ella, que revisemos los textos que leímos hace un momento. Uno, para estar seguros de quiénes éramos nosotros, que no éramos ni blancas palomas ni nada por el estilo. Ni estábamos vivos espiritualmente. Ni estábamos vivos espiritualmente y que necesitamos esta acción que por pura gracia se manifiesta a nosotros en Cristo Jesús. Y pues les deseamos que tengan ustedes una excelente noche, hermanos. Disfruten con su familia este tiempo, agradeciéndole a nuestro Señor su gran misericordia. Que tengan un buen descanso, que Dios les bendiga. Nos vemos. Se escucha el sonido de su majestuosa voz. Se escucha el sonido